Good morning, good afternoon to colleagues joining from different regions, and good evening or perhaps late night to our colleague Brita here today. Thank you for joining the launch of the Gender Observatory report for the Gender Observatory organized during the global platform last year. Just a few housekeeping rules. Interpretation is available in English and Spanish. To access interpretation, please click on the interpretation icon in the bottom of your Zoom screen. It looks like a little globe. And select your preferred language, English or Spanish. If you would like to listen to the original audio, please select off. Para las colegas, ahora en español, que sean muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro lanzamiento del informe del Observatorio de Género. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Algunas reglas. Contamos con interpretación en inglés y español. Para acceder a la interpretación, por favor, hagan el clic en el icono de interpretación en la parte inferior de su pantalla de Zoom y seleccione el canal del idioma de su preferencia, inglés o español. Si desean escuchar el audio original, pueden seleccionar la opción Off. Okay, and now we can actually start. I will just go very briefly over with the agenda. Essentially, we will have some opening remarks from our director, Paola. Then we move to some reflections on collaboration between the LAC region and Asia Pacific, because we had both networks involved in this process. We move then to a bit of a context and some background on the Gender Observatory. Then we actually go to findings, and finally, a closing session on the observatory or the exercise beyond events. So this is the agenda for today. Just one second, because there are screens here. So we chose to organize this event this week because, of course, we are very close to the International Women's Day. And I think this offers an opportunity to reflect on the role of evidence and gender data, gender disaggregated data, and also the importance of such data to advance gender equality in disaster risk reduction at large. And it is my pleasure then to start this event officially with Ms. Paola Albrito, Director of UNDRR, and to deliver her opening remarks. Paola has been a strong advocate for advancing gender-responsive disaster risk reduction and for strengthening collaboration across regions and networks. Paola, the floor is yours. Thank you very much, Alina, and a great pleasure to be with you. Let me start by saying good morning, good afternoon, and good evening, because I know that there are different regions connecting. So I really hope we are going to be able to spend some time together and really reflect on what the report is actually offering us. As you know, the report of the Gender Observatory reflects the Global Platform 2025. It is based on the Global Platform. And this is a very interesting initiative because it responds to the need within the disaster risk reduction community for evidence that goes beyond identifying what are the gaps, but instead looking at support towards decision-making, investments, prioritization, and accountability. So it does an extra step. For UNDRR, gender equality is not a parallel or a standalone agenda. It is a core need for effective disaster risk reduction. And this is reflected in our internal requirements to integrate gender across the programs and projects, but also increase budget allocation for gender-related work. This commitment within UNDRR is part of the UN system family. And I must say, and I'm quite proud of it, proud of all the colleagues in UNDRR, we have a strong performance that has been acknowledged across the UN system. To let you know that the UN system has got an action plan on gender equality and empowerment of women, which is called UN SWAP. I'm sure that many of you is familiar with it. And we have a reporting exercise that really helps the UN walk the talk on this topic. So UNDRR this year was awarded within the UN SWAP
recognition as best performers as part of the UN Secretariat entities, but also we got the award for excellence in reporting and communication. So we're very happy of these important awards. What we're currently focusing on and really setting our energy currently is in the development of our gender equality, disability, and social inclusion, which is a strategy and action plan that will take us to 2030, from 2026 to 2030. This will strengthen the link between gender equality and disability inclusion, recognizing that disaster risk and access to protection are shaped by intersecting inequality. All this work is grounded in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, in the Sendai Framework Gender Action Plan, in the International Human Rights Instrument, and consultations with focal points and partners in order to continue with the sustained engagement within the network and beyond. In this context, the Gender Observatory plays a very important role. It provides an analysis on how gender considerations are reflected or not reflected in disaster risk reduction related policy discussions and decision-making space. So as I was mentioning at the beginning, it really allows to move us beyond anecdotal observations because it allows us to assess patterns, gaps, but also opportunity in a more systematic way. The findings of this edition points to both progress and remaining challenges. What we see in the report is an increased visibility of gender equality and women's leadership in disaster risk reduction discussions, particularly in relation to governance, participation, and financing for resilience. At the same time, it points out some persistent gaps. One of these is the limited translation of gender-related commitment into concrete implementation measures, therefore the famous impact they were all looking to achieve, and also an uneven attention to intersectional dimensions, including disability and other forms of exclusion. The analysis also points to differences across thematic areas and level of governance. So while gender considerations are increasingly referred in high-level policy discussion, they are less consistently reflected in technical sessions, implementation-oriented discussion, and follow-up mechanism. So these findings are directly relevant to UNDRR. They inform how we design our guidance and tools and how we support countries and cities on how we can see prioritization of capacity buildings and partnership, therefore what we need to focus on. They also reinforce the need to strengthen the link between the policy commitment and the operational follow-through. With this, I would like to thank all those who contributed to this report. And in particular, I would like to recognize the collaboration between the Women's International Network for Disaster Risk Reduction and the LAC Women's Network for Disaster Risk Reduction. These joint efforts really illustrates the value of cross-regional collaboration and collaborative analysis and advancing gender-responsive disaster risk reduction. I would like also to acknowledge the support provided by colleagues from sisters agencies, including UNFPA and UN Women, whose contribution supported the analytic work behind the scenes, as well as GNDR, which is a long-standing and valued partners in this area. Let me also thank the individual expert and the practitioner and analyst that contributed to ensure that that observatory remains credible, grounded, and relevant to us and to all of you, to all of us, so that we can move things ahead. So I very much look forward to the discussion that follows these introductory remarks, and mostly to continue the engagement with all of you
in order to translate this evidence into actions, results, and impact. So thank you very much, and back to you. This message means a lot to us. We are very happy to have you here today. I think this is part of the way that we say thank you to all of the observers and all of the work that went behind the report. So thank you so much for your message and for your support. I will now invite our colleague Preeta Kanal. She's a Jazzy specialist at Duryognivaran, and I am sure I butchered that name, to share some reflections on cross-regional collaboration between Latin America and the Caribbean and Asia Pacific. Preeta, the floor is yours. Thank you, Aline. I hope I'm audible. Yeah, okay. So thank you so much, Aline, and the Black Women's Network for inviting me and giving me this opportunity to share a few words. Firstly, I would like to congratulate the Black Women's Network and all the partners engaged in this process for launching this much awaited Gender Observatory Report. And thank you for leading this whole initiative so efficiently from the beginning. It required a huge team effort, and it is so well reflected in the report. I am deeply honored to be a part of this process as a member of Gender Stakeholders Group of Asia Pacific and also Duryog Nivaran, which is a South Asian network for disaster mitigation. I was able to participate as not only participate as one of the observers, but I was also able to collaborate during the planning phase by supporting in the process of refining questionnaires and sharing our learnings from the similar initiative that we conducted at the APMCDRR in 2024. Many of the members of Gender Stakeholder Group from the Asia Pacific were also able to observe the session and also be a part of the process, either in person or virtually in the global platform as well. Building on the gender observatory that LAC Women's Network conducted at their regional platform in 2023, the Gender Stakeholder Group of Asia Pacific Partnership conducted the observatory at APMCTRR in Manila in 2024. And based on the impact of this experience from across two regions and the interesting reports developed after that, I think the exercise, this observatory was asked to be replicated at the global platform. And I think that's a very remarkable win for all of us. Because like Paola mentioned, this report being launched today, as well as the previous regional reports, have provided very critical analysis and have highlighted key gaps regarding where gender and social inclusion stand at the policy level dialogues and decision-making spheres. I'm sure the findings will be discussed in detail shortly, but one of the common findings that I observed in both APMCDRR and Global Platform Gender Observatory reports is that on the surface, the gender and social inclusion issues were very prominent, right? Like there were multiple sessions focused on GESI, and there was a whole pillar on gender responsive and social inclusive DRR. The male-female participation in the sessions was almost equal. And even this report, the Global Platform report, highlighted that there were more women moderating the sessions than men. However, if we look, a bit further and go more in depth, we can see that the gender considerations are significantly low when it comes to some key strategic areas, such as finances or infrastructures or technologies, and lower in high-level plenaries and dialogues. So we can also see that, advocating for the issues like inclusivity and equality also falls heavily in the shoulder of women and gender minorities. So a lot of these gaps are definitely highlighted in the report. And I believe this initiative is very important to be continued and to provide the critical assessment of this dialogue, which is also one of the actions recommended by the Sendai Gender Action Plan under Key Objective 4, that is, that talks about meaningful participation and empowerment of gender stakeholder in disaster risk governance. So, yeah, I hope that these findings of this report is widely circulated and it reaches the authorities and organizations who design and deliver the sessions. And I hope that we see progress
in future conferences in terms of inclusivity, being not just performative, but truly genuine and empowering. And lastly, I would just like to add that this methodology, the gender observatory methodology, has already gained a lot of credibility as a unique tool to measure inclusivity in policy dialogues. And from Asia Pacific regions, we are really looking forward, and we're trying to not just continue it in the regional or global spaces, but also localize it and utilize it on national level events and programs. And so, again, thank you to the LAC Network for coming up with this methodology. And so on that note, thank you again, Aline, for having me and giving me this opportunity to speak and giving Duryog Nivaran space to represent. And needless to say, the Asia Pacific team is always here, ready to collaborate ahead. Thank you so much. Thank you so much, Preeta. This is a great analysis, I think. I think it shows that we have had some progress, but there's still a way to go. And I think one of the merits of this exercise is that it keeps us on our toes. We have to keep working to have more and more gender representation at all levels across different topics. So thank you so much for that. And also for letting us know that the Gender Observatory is getting a life of its own in Asia Pacific. With that, I will now invite Cynthia Rodriguez, Executive Secretary of the LAC Women's Network for DRR, to provide the background and context of the Gender Observatory. Cynthia, the floor is yours. Buenos días con las colegas. Gracias, Aline. Quiero empezar por agradecer a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres por el continuo apoyo en esta y otras iniciativas de la red. Miss Paola Brito, un honor contar con su presencia en este espacio. Gracias también a la Red Hermana de Asia-Pacífico, a Prita Canal, por su constante predisposición para el trabajo conjunto entre regiones. Si podemos proyectar, por favor, la presentación. Aline, por favor. Cynthia, can you see it, the ¿Aló? presentation? Ahora la veo. Muchísimas gracias. Sigamos Perfecto. adelante. Ahora la veo. Gracias. Como mujeres nos enfrentamos a un contexto desafiante de brechas en cuanto a poder, crisis, clima y demás. Siguiente lámina, por favor. Es una realidad que las mujeres enfrentamos impactos desproporcionados en contextos de conflicto y crisis humanitaria. Esta vulnerabilidad se profundiza cuando el poder de decisión es limitado. Al 2026 tenemos que la paridad aún no se ha alcanzado. Las mujeres somos más de la mitad de la población de la región, pero continuamos subrepresentadas en los cargos de elección popular. La participación de las mujeres genera mejores resultados en gestión del riesgo de desastres. Todas conocemos que fortalece la eficacia de la respuesta y la recuperación, mejora la identificación de vulnerabilidades e interseccionalidades, permite también tomar decisiones más inclusivas, ajustadas a las necesidades de los territorios. Entonces, sobra evidencia de que la inclusión no es simbólica, es de estrategia y efectiva. Sigamos, por favor. Ante la problemática de la persistencia de brechas estructurales y el cumplimiento de la paridad y el incumplimiento de la paridad en los espacios de gobernanza de riesgo, como red vimos la necesidad de pasar del discurso hacia la creación de una herramienta concreta de monitoreo y rendición de cuentas, que responda al llamado justamente del Plan de Acción de Género del Marco de Sendai para la aplicación efectiva de sus objetivos clave, como el objetivo número 4 y sus acciones 13, 14, 15, 16 y 17, que buscan fortalecer la participación sustantiva de las mujeres y diversidades, promoviendo su liderazgo como agentes de cambio en la construcción de resiliencia. Sigamos adelante, por favor. Es así que, a inicios de 2023, se impulsó la creación del Observatorio de Género, en formato híbrido, con integrantes de la Red LAC de Mujeres, implementándose por primera vez
en la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en Punta del Este, Uruguay. Este fue un ejercicio pionero que permitió monitorear la inclusión de género e interseccionalidad en toda la agenda del evento. El trabajo participativo en ese momento incluyó el diseño conjunto de la metodología de la observación, el análisis colectivo de las sesiones y actividades de la plataforma regional y también la elaboración de un informe final basado en aportes y reflexiones compartidas. Posteriormente, en 2024, el instrumento fue escalado ya a nivel internacional al implementarse en la Conferencia Ministerial para la Reducción del Riesgo de Desastres en Asia-Pacífico. Finalmente, en el marco de la 8ª sesión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres en 2025, la red implementó por tercera ocasión el Observatorio de Género, consolidándose como un mecanismo sólido y replicable para monitorear, visibilizar y analizar la incorporación del enfoque de género, la igualdad y la diversidad en este espacio global. Sigamos adelante, por favor. Entonces, el objetivo principal del Observatorio de Género es impulsar la participación sustantiva, protagónica, transformadora de las mujeres en todos los niveles de la gestión del riesgo de desastres, mediante el monitoreo crítico de los compromisos asumidos por actores globales y la generación del conocimiento colectivo que incide en la transformación estructural de políticas, planes, prácticas, todo esto desde una perspectiva feminista de género e interseccionalidad. Adelante, por favor. El Observatorio de Género aplicó una metodología cual y cuantitativa y participativa que comprendió 4 fases en las que participamos 4 equipos. Primero, se actualizó la herramienta de monitoreo inicial de 2023. En el formulario de observación consta la siguiente estructura que podemos ver en la pantalla: composición de género de panel y moderación, participación paritaria e interacción de la audiencia, uso del lenguaje inclusivo, y finalmente abordamos temas como si es que se menciona o no el plan de acción de género del marco de Sendai, si es que se dirigen a mujeres o grupos diversos, cómo se dirigen como víctimas o como agentes de cambio, etcétera. Luego implementamos esta herramienta de observación. Atrás, por favor. Luego se implementó esta herramienta de observación durante junio y julio. La participación de voluntarias y voluntarias que observaron las sesiones tanto de manera presencial como en línea cubrieron casi la totalidad de la agenda formal y algunas sesiones de la agenda informal. Las personas pudieron observar las sesiones mediante un formulario de Cobo en 6 idiomas. En total se monitorearon 74 de las 115 sesiones de la plataforma. Posteriormente, en agosto y octubre, un equipo de 17 personas depuró, organizó e interpretó los datos recolectados. Entonces, el análisis comprende técnicas estadísticas descriptivas como proporciones, frecuencias, paridad por tipo de sesión, y también permitió identificar patrones vacíos y narrativas emergentes. Por tanto, se trata de un proceso técnico, colaborativo y regional que nos permite fortalecer la evidencia basada en la incidencia. Para resumir, el Observatorio de Género es un mecanismo que nos permite analizar la representación. Si regresamos a la lámina anterior, por favor. Gracias, ahí. Nos permite analizar la representación y participación de mujeres y diversidades en distintos tipos de sesiones. Nos permite evaluar el grado de inclusión del enfoque de género e interseccionalidad en los contenidos y discursos. Nos permite también documentar percepciones y aprendizajes del equipo de observadoras para fortalecer las capacidades y generar evidencia e incidencia política, pero también nos permite identificar aquellas buenas prácticas y áreas de mejora en la transversalización del enfoque de género. Adelante, por favor. Este informe no hubiera sido posible sin el contingente de 48 personas voluntarias que mostraron su compromiso en las distintas fases del proceso. Varias de ellas inclusive contribuyeron en más de una etapa.
Fueron un total de 27 personas de 18 países que conformaron el grupo voluntario observador de las sesiones y las mujeres constituimos el 92% del total. El formulario estuvo disponible en 6 idiomas: español, inglés, francés, portugués y mandarín. Entonces, antes de concluir, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todas las voluntarias y voluntarios que participaron en las diferentes etapas de este proceso, de manera muy especial al equipo que contribuyó en el diseño de la herramienta, la depuración, análisis de datos, la redacción y revisión del reporte. Su compromiso voluntario y su rigor técnico y su convicción feminista han permitido que este ejercicio trascienda de la observación y se convierta en un verdadero mecanismo de incidencia. También quiero agradecer a las agencias impulsoras y a las organizaciones aliadas de la red, al gobierno de Canadá, por su apoyo constante y por hacer posible este reporte. Este observatorio es sin duda un logro regional compartido y por eso pido un aplauso virtual para todas. Y con esta sólida base metodológica y este esfuerzo conjunto, creo que damos paso ahora a la revisión de los resultados del observatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Creo que este histórico es bastante importante para que los participantes de esta sesión entiendan que no es algo que se hizo una vez, pero es parte de un proceso que se está desarrollando a lo largo del tiempo. Así que muchísimas gracias. I will now take this opportunity. I just thanked Cynthia, and I will now take this opportunity to pass the floor to both Isis and Victoria, both members of the Black Women Network, and very committed women. They were a key part of the process in building this report, and they will now present some of the findings, which is, the the greatest part of the presentation in terms of the content, the core content of the report. So, Isis, the floor is yours now. Exciting. Bueno, ahí sí pueden adelantar un poquito la presentación, por favor. Ahí, el siguiente. Ajá. Bueno, primero que todo, sé que ya, ya es reiterativo, pero de verdad agradezco mucho el honor de estar aquí junto a mi colega Victoria, representando todo este esfuerzo que ha habido a lo largo de estos meses para contarle un poco de lo que son los hallazgos, las conclusiones, las recomendaciones, etcétera. Y bueno, ahí sin más preámbulo, partir un poco de que antes de entrar en los resultados, me gustaría plantear una idea muy simple. Y es que este informe no busca solamente contar cuántas mujeres estuvieron presentes en los espacios, sino que busca algo también muy importante, y esto es entender cómo se distribuye el poder, qué tan profundo es la inclusión y sobre todo también qué tan lejos todavía estamos de tener una incidencia en estos espacios, no solo de las sesiones, sino también de alto nivel, de una forma un poco más equitativa. Y bueno, y eso fue precisamente el sentido del observatorio, cómo convertimos esta evidencia en conciencia y esta conciencia, por supuesto, un poco más adelante en acciones. Ahí en la lámina, sí, en la primera lámina, bueno, lo primero que vamos a encontrar es una señal bastante positiva, ¿sí? Vemos que el 71% de las moderaciones fueron realizadas por mujeres, mientras que el 51% de las panelistas también fueron mujeres y el 64% de los paneles alcanzó un equilibrio en temas de paridad de género. Y esto no es menor. Habla de todos estos años de incidencia en materia de género que se han hecho, de todo este trabajo colectivo y, por supuesto, de una mayor visibilidad de las mujeres en estos espacios. Pero aquí también viene un punto clave, ¿sí? Que la paridad no se distribuye igual en todos los espacios. Cuando miramos dónde se encuentra el poder, vemos otra realidad, ¿sí? En los espacios de alto nivel y lo que fueron las plenarias y las aperturas, los hombres siguen concentrando entre el 56 y 57% de la participación. Entonces, el mensaje de esta lámina no solo es que hubo avances, el mensaje es que la presencia aumentó, pero el poder todavía no se redistribuye de manera equitativa. Siguiente presentación, por favor. Bueno, como ahí dice el título, la inclusión aún sigue siendo binaria, ¿sí? Entonces, en nuestro segundo hallazgo, que quizás uno de los más incómodos que pueden ser, es que también sigue habiendo
este tema del hombre y mujer y todo este tema de la interseccionalidad queda un poco al dedo. Entonces, cuando vemos un poco en las estadísticas, las personas de la comunidad LGBTQIA+, representan tan solo un 1% de los panelistas y solo el 8% de las sesiones registró participaciones en temas de diversidades. Lo cual, si bien estamos avanzando en esta paridad de hombres y mujeres, necesitamos más interseccionalidad, necesitamos ir un paso más allá. La diversidad apareció muchas veces de forma testimonial, de cierta forma, pero no está todavía integrada de manera sólida en estos espacios estratégicos. Y esto importa, porque cuando ciertas identidades quedan fuera, también quedan fuera sus experiencias, su riesgo y, por supuesto, también sus conocimientos, que son muy valiosos en estos espacios. Entonces, no basta con decir que un panel fue equilibrado. También tenemos que preguntarnos, ¿equilibrado para quién y quién sigue sin estar sentados en la mesa? Siguiente lámina, por favor. Bueno, ahí uno de los terceros hallazgos es un poco de esta idea, pero en otro ángulo, ¿sí? En donde 3 de cada 4 sesiones abordaron activamente los temas de género y diversidad, lo cual es un gran avance y un gran logro en este tipo de eventos. Esto demuestra que el tema ya no está totalmente a los márgenes del debate, sino que es parte de la discusión. Y el informe también documenta que en muchos de estos espacios técnicos preparatorios las mujeres no solo estuvieron presentes, sino que también lideraron, orientaron el diálogo y aportaron de forma sustantiva. Pero nuevamente, esa mayor presencia femenina no fue homogénea y en los espacios políticos de alto nivel y también en estos espacios de plenaria, la participación de las mujeres siguió siendo un poco más baja. Por eso hay una idea que es central en este informe que estamos presentando, es que el avance existe y tenemos que estar orgullosos, pero todavía no sigue siendo equitativo y por eso tenemos que continuar con nuestros avances. Siguiente. Bueno, y hay un poco, ahí jugamos con Victoria un poco los órdenes para hablar un poco de las conclusiones. Por supuesto que la idea que surge es que la presencia no es igual a poder. Y que vayan más mujeres en la sala no garantiza que tengamos el mismo peso en la toma de decisiones. Y eso es algo que hay que seguir avanzando. Y la visibilidad es importante, pero la visibilidad por sí sola no desplaza las estructuras de poder que están. Nuestra segunda conclusión ahí es que la interseccionalidad sigue siendo una tarea pendiente. Y por supuesto la diversidad y sobre todo la diversidad sexogenérica sigue apareciendo de manera mínima. Y esto limita muy, muy seriamente la capacidad de estos espacios para reflejar la complejidad de nuestra sociedad, la complejidad de los riesgos y por supuesto la experiencia de quienes viven estos desastres de manera diferenciada. Así que el desafío un poco que marca es que ya no es solo abrir la puerta, sino que el desafío es preguntarnos quién puede hablar, quién puede decidir y quién sigue siendo representado apenas de forma simbólica, sobre todo en estos espacios. Siguiente lámina, por favor. Bueno, con respecto a esta conclusión, tiene que ver con el tema de la distancia entre lo que se dice y lo que realmente se demuestra. Bueno, acá en el informe demuestra que el tema de género fue mencionado un 76,3% de la sesión observada, lo cual es muchísimo, pero solo en el 55,4% se identificaron ejemplos concretos de la aplicación de esta práctica. Eso quiere decir una cosa, que existe una brecha importante entre el compromiso discursivo y las transformaciones verificables que se aplican en el terreno. Y esa brecha se ve también en otros elementos, como por ejemplo el 82% de las sesiones no hizo una referencia explícita al Sendai Gap, a pesar de que la plataforma global del 2025 era justamente uno de los espacios más claves para poder situar este instrumento en el centro de las discusiones. Entonces, el gran reto no es seguir demostrando que la igualdad importa. Eso ya creo que estas estadísticas demuestran que ya se sabe, sino que el reto acá es cómo las institucionalizamos en el lenguaje, en la moderación, en la composición de los paneles, en el financiamiento, en la tecnología y por supuesto también en la infraestructura y en los mecanismos de seguimiento. Ahí le doy entonces la palabra a nuestra colega Victoria. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos desde Guatemala. Bueno, en esta parte voy a continuar con la presentación del reporte del observatorio. Me voy a concentrar en los elementos que corresponden a las recomendaciones y las lecciones aprendidas.
Estas reflexiones parten de la evidencia generada a partir de la observación de las sesiones y, como lo hemos dicho desde el inicio, buscan aportar insumos concretos para fortalecer la incorporación del enfoque de género en la gobernanza y la reducción de desastres. En el tema de las recomendaciones encontramos que apunta a que surge del análisis que hay necesidad de profundizar en los avances, en los logros y cerrar brechas persistentes. En primer lugar, se plantea que garantizar la paridad en los espacios de alto nivel, si bien observamos avances importantes en la presencia de mujeres en espacios técnicos, como lo hemos enmarcado, los espacios donde se definen las agendas y los compromisos políticos, aún presentan brechas que deben abordarse de manera intencional, de manera más representativa. Y en segundo lugar, el informe propone también evolucionar del conteo al impacto. No basta con medir cuántas mujeres están participando, sino que es necesario evaluar la calidad de su participación, su capacidad de incidencia y el papel que desempeñan en la toma de decisiones. Otro elemento muy importante es avanzar hacia la inclusión, una verdaderamente interseccional. Esto implica establecer criterios claros que garanticen la participación de las diversidades y otros grupos que son subrepresentados y a veces que están invisibilizados, y que se asegure que su presencia no sea simbólica, sino que tenga capacidad real de incidencia. Asimismo, también se recomienda profundizar la transversalización del enfoque de género en todas las dimensiones de la reducción del riesgo de desastres, que incluyan áreas donde todavía se observa menor integración, como el financiamiento, la tecnología, la infraestructura, y finalmente plantea institucionalizar y fortalecer el Observatorio de Género como un mecanismo permanente que permita generar evidencia periódica, fortalecer las capacidades, acompañar procesos en la rendición de cuentas y sobre todo que se pueda convertir en un modelo replicable en otros contextos. Siguiente, por favor. Cambiamos. Gracias. En la relación con el propio ejercicio del observatorio se identifican oportunidades para fortalecer su metodología y funcionamiento. Entre ellas destacamos que hay necesidad de clasificar las fases del proceso de observación y las responsabilidades de los equipos participantes. Vemos que este ejercicio ha sido muy bueno, pero que tenemos oportunidades de mejora. Es necesario fortalecer la capacitación técnica de las personas observadoras mediante módulos estandarizados, realizar fases pilotos de prueba de los instrumentos de observación para mejorar la calidad de los registros de datos, que eso es muy valioso, poder emitir esa evidencia a partir del análisis de datos confiables y transformar esta experiencia en una guía metodológica, como lo hemos dicho antes, que pueda ser utilizada en futuras plataformas y espacios de gobernanza de reducción de riesgos. En la siguiente, por favor. Bueno, pues este ejercicio también nos deja varias lecciones muy importantes. Dentro de ellas podemos decir las siguientes. Y es que lo que no se mide no se mejora. Y los vacíos en el registro de información o en la cobertura de las sesiones pueden afectar la lectura de los avances, por lo que fortalecer los sistemas de observación resulta fundamental, además de una segunda lección, que es evitar que el enfoque de género quede únicamente en el discurso, porque creemos que cuando las sesiones incluyen ejemplos concretos y experiencias prácticas en el aprendizaje colectivo y la incidencia se fortalece. También se observó que la baja mención del plan de acción de género en el marco del Sendai puede limitar su apropiación y seguimiento, por lo que es importante reforzar sus referencias y los debates en los procesos de implementación. Otra situación muy relevante es lo que corresponde a la inclusión de hombres como aliados en la discusión de género, que contribuye a consolidar la igualdad como una agenda transversal y compartida. Y finalmente, en los casos presentados durante las sesiones, se muestra que cuando la inclusión es sustantiva, el liderazgo de las mujeres fortalece de manera tangible la resiliencia y la gestión de riesgos en territorio. Le voy a dejar el espacio entonces a la siguiente colega para la presentación de la proyección del observatorio.
Muchísimas gracias, Isis, Victoria. Thank you so much. Before passing the word to Lida, who's going to do the closing remarks for the launch of the observatory, I just wanted to make a quick comment on the limitations of not so much of the observatory, but of the event itself. Because to what extent do the findings reflect the reality outside of the event? How many women are actually in positions of power? How many women have decision-making capabilities within their teams, within their roles? So I think that the report reflects, it works a bit as a mirror for what's outside the event. And I think that it's really fascinating. And I hope that by showing, to participants a mirror, perhaps they can work on improving themselves. So let's hope that the Gender Observatory has also a political influence role for not only events themselves, but also for what's outside. And now I would like to pass the word to Lida, also a member of the Black Women's Network, Lida Garcia, who's going to present some remarks and what does the Gender Observatory look like in future events and what's to come? Thank you so much, Lida. Up to you. Muchísimas gracias, Aline, y a mis colegas que me antecedieron en la palabra. De hecho, voy a redundar quizá en esta idea o en este enfoque de tomar esto de que si no se mide, no se mejora. Y aquí la importancia de este observatorio que más allá de haber realizado un ejercicio en un importantísimo evento para la reducción del riesgo de desastres, como es la plataforma global y como fue la plataforma de 2025, pues ahora buscamos dar ese paso hacia adelante, ver qué sigue después de este observatorio. Y valga la oportunidad, pues ahora en el marco también de hacer esta conmemoración al Día Internacional de las Mujeres, es importantísimo que podamos evidenciar este trabajo y felicitar al mismo tiempo a quienes han participado activamente de este ejercicio, a quienes han estado al frente liderando y a quienes están tras bambalinas, ya que hacen posible que las cosas ocurran, que las cosas pasen. Y a partir de ahí, pues, quisiéramos compartir esta propuesta más que todo, que podamos hacerla efectiva en cada uno de nuestros espacios de acción. Me refiero a quienes trabajan en las áreas de gestión de riesgo, por ejemplo, en los espacios, en los procesos de conocimiento, de prevención, en la preparación, en la respuesta y en la recuperación. Es viable, es posible incorporar este observatorio o esta herramienta del observatorio dentro de cada uno de esos procesos. Nos permitirá mejorar, nos permitirá generar evidencia y nos permitirá pues transformar estos procesos. Sí, más allá también podemos seguir a la siguiente lámina. Es que este ejercicio del observatorio nos ha generado un valor agregado que lo podemos evidenciar en los datos que nos dio a conocer Isis y Victoria. ¿Qué ha generado esto? Evidenciar que es posible medir la participación que tiene efectiva las mujeres, es posible medir los liderazgos que existen, la calidad de sus intervenciones, el acceso real a estos espacios, no solo en paridad numérica, sino en el ejercicio real de toma de decisiones. Podemos medir las dinámicas de poder. Podemos medir también cómo se transversaliza en los espacios de las políticas públicas, de la planificación, de los presupuestos. Y con esto también, pues, generar evidencia para las políticas públicas y para la evaluación y la rendición de cuentas. Podemos avanzar a la siguiente. En este ejercicio del observatorio, pues nos dejan algunos desafíos también. Y para ello, pues quisiéramos plantear estos espacios donde es posible aterrizar esta práctica, pasar de haber observado un evento, como decíamos, de gran escala, como es la plataforma global, a hacer
a implementar en ejercicios más locales y nacionales. Y aquí les traigo una propuesta, un ejemplo donde podríamos integrar este ejercicio y es en la práctica de simulaciones y simulacros. Entonces, ¿qué podemos ejercitar? ¿Qué podemos hacer aquí? Es incluir, si bien los ejercicios de simulación y simulacro ya cuentan con guías, con procedimientos, con protocolos, donde podemos integrar estos observatorios. Observar. ¿Qué podemos observar? Pues, ¿quiénes toman las decisiones durante los ejercicios? ¿Qué roles estratégicos ocupan las mujeres? Si se consideran los escenarios donde se contemplen los temas de embarazo, por ejemplo, la discapacidad, la jefatura de las mujeres o las cabezas de familia también, como las reconocemos, los espacios donde se pueden generar riesgos de violencia basada en género, también si se incorporan en las comunicaciones el lenguaje inclusivo y accesible, y con esto no me refiero a colocarle una E a todas las palabras, sino a que este lenguaje, a estas comunicaciones se comprendan, lleguen con el mensaje, sean entendibles por todas y por todos. Entonces, y a partir de ahí también pues evaluar el impacto que tienen en estos entornos. Avancemos a la siguiente, por favor. Otro espacio donde podemos integrar el observatorio es en el trabajo que realizamos con las comunidades en territorio. Territorialicemos estos ejercicios que en la práctica nos ha demostrado que trabajar desde las bases hacia arriba resulta mucho más eficiente porque trabajamos con base en la experiencia, en resultados y en aprendizajes, ¿no? Entonces podemos integrar a los trabajos que se realizan con las comunidades en, por ejemplo, la generación de comités comunitarios de gestión de riesgos, en el abordaje de sus brigadas, en la conformación de sus brigadas, en la elaboración de los planes comunitarios y a partir de ahí también, cómo generamos ciencia ciudadana desde estos ejercicios, con la capacitación, por ejemplo, a voluntarias desde la comunidad. Y hay ejercicios muy interesantes que podemos apoyarnos en entidades que llevan adelante estas prácticas, aquellas que son de levantamiento de información que aportan a la ciencia ciudadana, que son de monitoreo, por ejemplo, monitoreo climático, que son prácticas de ciencia ciudadana, podemos integrar. Entonces, esperaría igual que haya muchos otros espacios donde podamos desarrollar de mejor manera estas ideas y podamos aterrizar en prácticas más concretas. Y además también algo súper importante que es parte de los resultados y de las reflexiones es también dónde se evalúe las cargas de cuidado o las responsabilidades dentro de su rol de mujer y de rol activo que tengan dentro de la comunidad las mujeres. ¿Sí? En la siguiente, por favor, los espacios más, digamos, de más alcance hacia arriba. También tenemos a nivel nacional, ¿no? Los espacios de gobernanza. Voy a tomar un ejemplo. En Ecuador realizamos el año anterior la primera plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres y fue un espacio súper importante donde podemos en los siguientes ejercicios, en los siguientes eventos, poder integrar esta práctica. Sería súper interesante pues tener de ahí resultados y herramientas que nos permitan mejorar los elementos que constituyen estos espacios. Pero también podemos integrar este observatorio en los comités de operaciones de emergencia, por ejemplo, en los espacios de diálogo sectorial para los temas de educación, salud, seguridad, etcétera, en los temas de planificación participativa y los presupuestos nacionales, y por supuesto, cómo se generen estas herramientas que tengan coherencia también o alineación con los instrumentos internacionales, en este caso, con el marco de Sendai y acuerdos regionales que para nuestra región, valga la oportunidad, pues Caprade es uno de los referentes. Avancemos a la siguiente.
Y bien, dentro del ejercicio de este observatorio también, y aquí me parece que Victoria fue súper clave en sus recomendaciones, que lo que no se mide no se transforma, ¿no? A partir de esta observación, pues podamos generar evidencia identificando las brechas, priorizando también recursos, redireccionando recursos y mejorando continuamente metodologías y herramientas. Y además también poder establecer a partir de estas experiencias trabajos colaborativos, asistencias colaborativas con redes hermanas, como por ejemplo la de Asia Pacífico. Siguiente, por favor. Y una propuesta concreta y estratégica, como decíamos, es establecer estas incidencias a niveles nacionales y locales en cada uno de nuestros países. Podemos empezar pues realizando estos pilotajes a nivel de los trabajos que se realizan con la comunidad, integrando estos resultados en nuestros procesos institucionales que mejorarían la calidad de las herramientas, la calidad del trabajo, la incidencia que realizan las instituciones en las políticas públicas, formación territorial, promoviendo estos espacios de transformación, de capacitación con personal voluntarias y realmente la misma comunidad. Y por supuesto, a todo esto que esté sustentado o soportado en la generación, le hemos llamado un módulo adaptable, pero en realidad puede ser denominado una caja de herramientas o un conjunto de herramientas, de guías, de hojas de listas de chequeo, etcétera, que nos puedan aportar en estos ejercicios de la observación, sistematización y evaluación. Creo que avanzamos a la final. Tenemos una última o la penúltima. Perfecto. Sí, entonces, un poco para resumir hacia dónde vamos y por qué queremos dar estos pasos importantes es pasar de observar eventos a transformar procesos. Un poco apegándonos también a las conclusiones propias del observatorio, del reporte del observatorio. Es interesantísimo que este ejercicio de observar, pues cuenta, y el observatorio como tal, cuenta con el potencial para operar como una herramienta operativa, territorial y permanente. La igualdad de género no es una condición técnica, es una herramienta de eficacia institucional. ¿Sí? Necesitamos medir para transformar, necesitamos evidencias para decidir, necesitamos operatividad territorial. Hay un resultado súper interesante de esto, y es de que ya las brechas ahora no solo se ven en educación ni en la atención primaria de salud, que era nuestras primeras preocupaciones y nuestras prioridades. Ahora se ven en el acceso a dinero, a poder y por supuesto el tiempo, que es ese impuesto invisible que para las mujeres sigue siendo de alto impacto. El tiempo que dedicamos al cuidado de la familia, de los hijos, de los ancianos o de las personas adultas mayores, de las personas que están enfermas, que generalmente es tomado por las mujeres. Entonces, si no tenemos el tiempo para estudiar, no hay tiempo para integrarnos en los espacios de participación, no hay tiempo para competir. ¿Sí? Entonces, queremos quedarnos con esta idea, con estas conclusiones e invitarlos a todos y a todas a que se integren, a que contribuyan con estos ejercicios, a integrarse a la red de mujeres también. Se hacen muchas cosas interesantes y esperamos continuar haciéndolas para las entidades, para las comunidades de esta región y de quienes podamos colaborar. Muchísimas gracias. Le doy paso a la siguiente. Muchísimas gracias, Lidia. Excelentes observaciones y importantes conclusiones, yo diría. So to all participants, I would like to thank you so much for being here today. This means a lot to us. And to just mention it to some of you,
This is not an accident. We are organizing the launch of the Gender Observatory Report, and we are following it with a plenary session of the LAC Women's Network. So I see Maria Lourdes Pacheco has her hand up. Maria, please join us to our upcoming session. It's just now, same link, just stay connected, where we're going to have a discussion. So what's really exciting about the LAC Women's Network and the Asia Pacific Network, women are just so engaged in this agenda. And this means that not only we are presenting the report, but also we had a recent experience contributing to a gender observatory organized as part of a simulation exercise in Guatemala. We're gonna compare and contrast to see different methodologies in practice. And then hopefully this will be an opportunity to discuss how can we standardize this tool to make it available to everyone who wants to implement it, whether at the country level, at the regional level, international level. Oh, I have a local government event and I want it. Yes, please use our tool. So this is what's coming next. If you want, it's a plenary session of the LAC Women's Network, but everyone's invited. But I would just like to declare the official launch of the Gender Observatory Report closed. To thank again all panelists for being here with us, for the support that we have received, of course, as UNDRR, but from Paola for being here. To thank again Preeta, the time is really not friendly for her. It's really late for her, so I really appreciate her taking the time to join us today. And of course, for her role in this exercise. So thank you so much. If you want to stay connected, we're just going to give it a 30 seconds so people who are not interested in joining us can disconnect. And then we move to our next session. Thank you.